número 298 del Grupo de Interés Cultural de Sejimí, citada para el día 3 de marzo, martes a las 6 de la tarde. Luces y sombras de la campaña presidencial, y nuestra invitada de hoy es María Elisa Uribe Vegalara y el moderador académico médico Camilo Uribe. Me voy a referir a unas palabras de quién es María Elisa Uribe Vegalara. Es economista con énfasis en ciencia política y especialización en gerencia de proyectos de política social. Actualmente María Elisa pertenece al gobierno corporativo de empresas familiares y promueve el liderazgo, políticas públicas y el pensamiento de centro derecha desde la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Además es columnista del Nuevo Siglo. Gobierno corporativo de sociedades del sector del comercio y vehículo financiero, donde está en las juntas directivas y en el comité de auditoría de la holding Seiza S.A., editorial La Unidad S.A., El Nuevo Siglo en la junta directiva, Finanzauto en la junta directiva y además hace parte de empresas familiares. En administración y portafolio de inversiones como liquidación, reestructuración financiera, gobierno corporativo y gestión de family office por más de 10 años. También en asesoría de trabajo legislativo en el Senado de la República, especialmente en planes de desarrollo, reforma tributaria, tratados internacionales, seguridad nacional por 15 años. Grupos de investigaciones económicas del sector real y financiero, como la Corporación Financiera del Valle, la Asociación de Instituciones Financieras, Estrategia Económica y Financiera, Uniandes y el CEDE, y en el desarrollo de programas de gobiernos o de agenda programática de política pública. Ha estado en campañas electorales a nombre propio en Bogotá para Isla Activa, La Manzana donde vives y para la Cámara de Representantes. Mi centro es Bogotá y Bogotá con más y mejores servicios. Apoyo activista en varias presidenciales y del Congreso de la República y tiene con sus hermanos una ganadería lechera. Muchas gracias, María Elisa, por acompañarnos hoy y, de todas maneras, así lo conozcamos porque hace parte de nuestro grupo. Voy a referir algunos puntos importantes de nuestro amigo, colega y académico Camilo Uribe. Estudió médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, por herencia de familia, porque pues fueron los fundadores de la toxicología en Colombia, su abuelo, su padre. Él se especializó en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, teniendo un título que se lo convalidó a Ascofame en toxicología clínica. Posteriormente hizo una gerencia hospitalaria en el ESAP, especialista en alta gerencia en seguridad social en salud, también en el ESAP, magíster en docencia universitaria en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, magíster en alta dirección de servicios sociales en la Universidad de Alcalá de Henares y en Madrid, en España, y tiene un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Valencia, en España. Una hoja de vida envidiable, Camilo. Súper lucida. En cargos privados, gerente y director científico de la Clínica de Toxicología Guillermo Uribe Cualla, fundada por su abuelo, jefe del servicio de toxicología en la Clínica Hospital San José y Hospital Infantil Universitario de San José. Tiene, a ver, ¿qué más aquí? Etcétera, etcétera, etcétera. Científicas, miembro correspondiente donde somos compañeros en la Academia Nacional de Medicina. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de
toxicología y farmacodependencia desde el 1990 hasta el 2016. También presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, la ALATOTS, miembro fundador de la Red de Toxicología en América Latina y el Caribe, pertenece a la Sociedad Española de Toxicología, miembro titular, a la Sociedad Argentina de Toxicología, miembro titular, Asociación Costarricense, Venezolana, Sociedad Ecuatoriana, miembro del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. Tiene 45 investigaciones y más de 100 artículos publicados, autor de 2 libros sobre la especialidad en toxicología y coautor de más de 25 textos y guías de atención. Ha sido conferencista en cantidad de congresos nacionales, internacionales, la módica suma de 111 congresos. Y por último, voy a leer las distinciones, la mención de honor otorgada por la Universidad de Antioquia, reconocimiento académico como autor de la guía de práctica clínica con ASCOFAME, la Asociación Latinoamericana de Toxicología, una distinción en el aniversario 30 por su destacada colaboración al desarrollo de la toxicología, y tiene una medalla al mérito ciudadano otorgada por la Policía Nacional. Bueno, no me queda más que nuevamente agradecerles a María Elisa y a Camilo, que entre otras cosas son primos, y pues Camilo fue el que me la recomendó, y le dije, cuando vi la hoja de vida, le dije, estamos demorados en invitarla. Bueno, no, la palabra es de ustedes. Camilo, te la cedo para ver qué comentarios va a ser inicio, y después le damos la palabra a María Bueno, Elisa. para académico y amigo Jorge Ramírez y a los participantes presentes a la fecha, a la hora, tenemos 22 personas en el Zoom en forma directa. Eh, Primero, dar las gracias a María Elisa por haber aceptado esta invitación. Realmente, ¿de dónde nació? Leyendo yo una editorial del Nuevo Siglo de María Elisa, que tituló Luces y sombras de la campaña presidencial, me llamó mucho la atención un análisis frío, muy concienzudo sobre este tema que tanto venimos discutiendo en estos días en nuestro chat. Incluso ahorita antes de entrar aquí veía preguntas y contrarrespuestas alrededor de todo este tema. Y obviamente tengo que declarar que tengo conflicto de interés porque somos familia, pero sufrimos de la misma tara genética familiar. Venimos de la línea Uribe Cuaya. María Elisa es nieta de Luis Enrique Uribe Cuaya, Sí. también político, es gobernador, ex embajador en la Santa Sede. Su papá fue Juan Pablo Uribe Uribe, director del SIGO, y yo diría que más que amigo, hermano de Álvaro Gómez Hurtado. Otro tío abuelo nuestro era Juan Uribe Cuaya, senador por muchísimos años, y la parte científica era Guillermo Uribe Cuaya. Así como dato simpático, a la bisabuela nuestra, doña Teresa Cuaya, Guillermo León Valencia le otorgó la Cruz de Boyacá por haber dado hijos ilustres al país. Papá y el papá de María Elisa decían que se sentían por allá en la asociación Holstein con una situación de esas características. María Elisa, como ustedes oyeron, es economista, periodista, analista, y ha estado siempre en el sector privado a nivel de empresas, del sector financiero, del sector automotriz, del sector agropecuario, pero siempre le ha pegado a esa vena política, ahora dirigiendo la Corporación Siglo XXI como bodega de pensamiento, e igualmente participando en el poder legislativo y algunas veces participando como candidata para la Cámara de Representantes y el Consejo de Bogotá. Su hermano también creo que lo conocemos muchos, Juan Gabriel Uribe de Galara, que fue comisionado de paz y ministro de Ambiente.
Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera darle la palabra a María Elisa, a ver si logramos tener una luz sobre este tema de las campañas. Y yo diría que más que la campaña presidencial, yo diría que de todas estas campañas, realmente, yo digo que un país en el cual estamos en la crisis que estamos y tenemos 16 posibles candidatos a primera vuelta de la presidencia de la República, creo que estamos es para una interconsulta psiquiátrica urgente. María Elisa, bienvenida y el micrófono es tuyo. Bueno, no, muchísimo gusto a todos ustedes. Para mí, pues es un honor estar contando pues, con este grupo, pues tan capaz, además de mantenerse desde el 2018, incluso que pandemia los unificó más, yo creo, en torno a todos estos temas. Bueno, vamos a ver algo de luces y sombras de la campaña presidencial y más que todo orientado como en qué panorama estamos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio aquí. Ay, caramba, ¿qué pasa? Espérenme porque algo pasa acá que no me avanza. Listo. Pues quería mostrarles esta caricatura, a ver si me adivinan a qué hace referencia una frase bastante conocida, eh, pues que dice que no hace falta pelear contra ellos, solo debe convencer a los que usan tridente que los que usan antorcha quieren quitarle sus tridentes. No sé si se les viene a la mente una frase bastante conocida, y esto le decían al rey. Pues se refiere precisamente a algo que yo creo que está pasando en nuestro país y es divide y reinarás. Este es el mapa de las elecciones del 2022. Como podemos ver, nuestro país parece dividido en dos colores. El litoral, pues los litorales de las costas, los litorales pues de lo que llamábamos algo de Amazonía y Orinoquía, y el interior del país. Y esto no fue a raíz de las elecciones del 2022. Esto podemos verlo incluso desde el plebiscito del 2016. Ay, perdón. Ay, perdónenme. ¿Qué pasó aquí? Espérenme un segundito. Entonces podemos verlo desde el plebiscito del 2016. Miren ya cómo se veía viendo una división muy parecida, donde es prácticamente el interior el que vota por el no en el plebiscito. Luego miramos las elecciones presidenciales de primera vuelta en el 2014, anteriores al plebiscito, y es muy parecido el mapa. Para después mirar el de la consulta del 2022, pues donde vemos también muy parecido a ese mapa que vimos de divide y reinarás. Acá pues Antioquia después se colorea de amarillo. Entonces, pues partamos un poco de ahí. Estamos en una sociedad dividida. Yo no sé si les ha pasado, pero uno antes realmente, yo pienso que la sociedad era una sociedad donde tranquilamente el colombiano se consideraba como un ser amable, una persona muy amable y uno no, muy entradora, sin distingos, sin tantas diferencias. No estoy hablando de pronto de la desigualdad económica, sino como el trato entre las personas. Entonces uno se podía subir a un taxi y hablar de política tranquilamente. Hoy no es tan fácil, hoy no es tan fácil. Entonces vamos a hacer un ejercicio
de este salvavidas político que queremos o que pensamos en los distintos sectores para nuestro país. Entonces yo quería hacer un ejercicio, yo les digo unos candidatos y le propongo a Camilo que más o menos me los distinga con una palabra. Entonces pensemos Fajardo, Tibio. Paloma. Paloma. No es tan fácil. No es tan fácil. Pasemos a Yo Paloma diría, entonces. bueno, dejemos a Paloma Dejemos a como un Paloma y... componente idealista, Ok. Cepeda, comunista, Claudia López, tibia y falta de personalidad. de la Espriella, Difícil. difícil. Firmes por la patria. Ok. Bueno, vemos que no es igual, no es tan fácil y en parte pienso yo que es que la manera un poco más fácil de descifrarlos es a través de la polarización. Entonces uno tiende a dividirlos entre izquierda y derecha o centro y un poco los cataloga así de esa manera. Ahora pensemos diferente. Eh, si quiere al doctor Ramírez para que nos conteste al revés. Entonces yo le digo alguna palabra y me dice a quién se refiere. Entonces, por ejemplo, le digo seguridad. Micrófono. Yo le diría que Pinzón. Sí, muy bien. Y, a ver, otra. Víctimas. eh, Víctimas. A ver, pues Cepeda. Cepeda. No es tan fácil. La he hecho varias veces y tampoco es que las personas lo digan inmediatamente. Mm, Déficit fiscal. Cárdenas, Mauricio. Cárdenas. Orden. Pues es que, no sé, ahí volvería yo a poner a, a Pinzón, pero pues para cambiar un poco, no sé, Peñalosa. Peñalosa. Bueno, digamos que esto nos da como una idea de qué discurso se está manejando y muchas veces el problema es que nos está haciendo falta la parte programática. Antes uno veía el tema de los 100 puntos y uno se leía hasta los 100 puntos o los 3 puntos que se suelen decir en la política. Diga usted 3 puntos y que le queden a la gente, ¿no? Pero pasa eso, que estamos acéfalos un poco de una bandera que realmente emocione más allá de las emociones en sí, sino de la bandera por sí misma. Entonces miremos un poco al candidato Cepeda. Voy a mover un poquito acá mis participantes. Podría uno decir que la mitad de los que votan pueden estar hacia el lado de Iván Cepeda.
y que esas mitades por ahora, sin que realmente empiece con vigor la campaña presidencial, digamos que pongámonos en ese escenario. Y uno se pregunta por qué. Se ha sentido, uno le podría decir a las personas que son partidarias de Iván Cepeda, se ha sentido beneficiado o perjudicado, o bueno, a quienes no, o perjudicado por el gobierno Petro. Y el futuro, ¿cómo lo ve? Que es que parece que esto como que no cala, eh, y más que todo viene a ser como esa primera vista, esa primera idea, o qué es lo que pasa. Entonces, salió la encuesta el jueves pasado y era una encuesta pues que sorprendía, que aumentaba, el presidente Petro aumentaba su popularidad en bastantes puntos y la encuesta daba pues a Iván Cepeda pues con una gran aceptación. Entonces me dediqué a ver, porque creo que nos hace muchas veces falta ver qué dicen realmente, y me dediqué a ver sus discursos. Primero tomo unas frases textuales, como que la fuerza que tiene una relación más fuerte entre el pueblo, y otra es el respaldo y amor del pueblo al presidente que más quieren los colombianos, Gustavo Petro. Y muchas de sus frases entonces son, somos el segundo gobierno del cambio, venceré en primera vuelta, voten para tener mayorías en el Congreso, las víctimas, la constituyente, la redistribución de la riqueza, la rebelión antirracista, los desaparecidos, las reformas sociales, los sindicatos, la minga, los falsos positivos, los exiliados, eh, el documento enviado a la esta de Derechos Humanos, ay, caramba, Interamericana. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que me quieren judicializar en Estados Unidos por tener una relación, entre comillas, con la extinta FARC. Y pues habla también de la desgastada derecha en Colombia y el resentido presidente Álvaro Uribe. Un poco lo saqué de sus discursos publicados en la red X, pero es un poco para decir por qué también se puede tener una intención de mantener dividida nuestra sociedad, que es algo que además nos lleva a mantenernos en una incertidumbre permanente. Y no es justo, porque víctimas son muchas. Y por ejemplo, el sector privado también fue víctima. ¿A cuántos secuestraron, por ejemplo? Pero ahí el sector privado más bien ha estado callado, por ejemplo, ante la JEP para reclamar estos derechos. Pero no se trata de dividir las víctimas tampoco, sino que ha sido víctimas pues de distinta índole. Entonces me puse a pensar cuál sería el tema de la narrativa que usamos. Ahora se habla mucho esto de la narrativa, pero digamos como de la imagen que podría tener un candidato, como qué es lo que realmente maneja un discurso que llegue en cierta manera a la gente. Entonces, si hay un discurso de división, uno pensaría que la contrapartida sería el patriotismo, sería el dolor de patria, sería la unidad. Digamos, por poner algún ejemplo, pensaría que de la Espriella está acudiendo a algo así del patriotismo, pero no sé qué tanto de la unidad. De hecho, está atacando un poco a las consultas.
Eh, Hay algo que se dice y es que el presidente Petro tiene como, como que la gente siente que hace parte como del común, que son como, como todo el mundo, que, en fin, bueno, no sé hasta qué punto, pero, pero sí pienso que hay que tener una empatía. Y cuando yo les preguntaba sobre, sobre pues, las características de los candidatos y de sus, y digamos de como los ítems que los caracteriza, pues uno no ve, por ejemplo, alguno que quiera realzar un poco los valores del colombiano en sí. Muchas veces se sacan los memes del presidente en sus discursos, en, no sé, cualquier cosa, en su llegada tarde, lo que sea, pero no estamos llegando a ver cuáles realmente son los valores de la sociedad colombiana. Las víctimas, lo hablamos ahora, sí, hay que seguir pensando en su reparación, pero no quedándose en el plan de que siempre tengo que victimizar, sino en un plan de que hay que salir a la superación, a la resiliencia, a salir un poco del discurso gris y pasar más al discurso más abierto, más de recuperación, más de que ya se puede superar en gran parte el pasado. Creo que también nos ha rodeado mucho el caudillismo en distintos sectores. Entonces, si estamos pensando en algo diferente, debemos poder pensar en un equipo por Colombia. No sé si las consultas, por ejemplo, estén ayudando a esto. Ahora, hay una cohesión, trata de haber como una cohesión ideológica, pero como decíamos ahora, debía pasarse a la cohesión programática. Hay un discurso que tiende a ser excluyente en sí y casi de todos los sectores, siendo una gran palabra en la izquierda la inclusión, pues creemos que en cualquier presidente debía pensar en un mensaje incluyente, el presidente de todos. Los grupos focales, leíamos ahorita en las palabras de muchos de los discursos del candidato Iván Cepeda, que habla de la rebelión antirracista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a temas eh, tan extremos que dividen a la sociedad. Eh, ¿Por qué muchas veces se tilda a las empresas como si fueran enemigas de la nación? ¿Por qué no en algún momento llegar a decir, oiga, quisiéramos que hubiera más millonarios, no millonarios el equipo, sino quisiéramos que hubiera más millonarios en la sociedad para que empujaran un poco, para empujar a los pobres a salir adelante? Pero pues eso es impensable, poder llegar a decir algo así. La corrupción, pues quisiéramos que a nivel de la sociedad se hablara un candidato totalmente de sin cuestionamientos. El botín, que el Estado no se viera pues como un botín, sino recordando un poco a Mocus el uso y cuidado sagrado de los recursos públicos. Perdóname, María Elisa, es que se perdió Cristina, ¿por qué se perdió la secuencia de la hoja que estaba leyendo? Ah, porque está presentando Álvaro Ramírez. Empezó a presentar. Pero, espera. Álvaro, ¿será que, es que se nos interrumpió? Ah, yo no, yo sí la veo. Ah, sí, claro Sí, que tú la tienes en la pantalla tuya. Ya, Ya, Sí. ya, ya volvió. ya, ya. listo. Perfecto, ya. Bueno, voy a leerlos un poquito, voy a tratar esto un poquito más rápido porque se nos alarga un poco. Entonces, el uso y cuidado de sagrado de los recursos públicos, hablar de cara a la verdad,
destapar las consecuencias de los hechos, un poco en paralelo al populismo, evitar la excusitis de lado y lado, es que no me dejan gobernar, o ese no querer oír realmente los discursos o las soluciones, en fin. O sea, ver sin pretextos la redistribución, crear, hablar también de riqueza, hablar también de más ricos, hablar de menos pobres, valorar las empresas, buscar la no confiscación del fruto del trabajo. Eh, Frente a paz total, pues la seguridad, la justicia, el valor de la fuerza pública, valorar cuando el país se pudo sentir más seguro, la cultura de la construcción, no de la cancelación, preferir la gestión a la representación. Muchas veces no es que me siento representado en esta persona, pero es más para una cuestión de gobierno, pues preferir una buena gestión, un pacto por la economía, el, el, la circunstancia futura pues va a ser muy dura fiscalmente y va a tener que ser un líder capaz de decir, tengo que aumentar impuestos, pero también capaz de decir, tengo que restringir, tenemos que restringir ciertos beneficios, es decir, va a tener que ser de acuerdo incluso con la misma sociedad. Derechos humanos, pues pensar que los derechos humanos no son de un sector o de otro, sino que es una preocupación de todos y sobre todo que la justicia social no tiene dueño. Entonces pasemos un poco a ver entre las luces y sombras. Voy a pasar un poco me paso un poquito de la ciencia política a la economía. Y no se asusten, los médicos dirán, bueno, esto parece mirando el corazón, pero bueno, vamos a ver un poco de gráficas, traté de agruparlas bastante para hacerlo un poquito más ágil. Y tenemos el crecimiento. ¿Qué pasa? Hay cifras que realmente se ven como unos factores positivos del gobierno Petro, pero toca también mirar sus sombras. O sea, qué puede esconder o qué puede llevar de futuro. Entonces, vemos el crecimiento económico, tuvo unos años muy malos, el 2023, pues prácticamente la economía no creció, el 2024 creció al 1.5, estos amarillos son los trimestres, el año pasado pues se creció al 2.6 y como los economistas nos fijamos mucho en las décimas, estuvo un poco por debajo del pronóstico, pero digamos que fue del 2.6. Ahora miremos un poco esto, ¿qué sombras puede tener? Si lo miramos abajo por sectores, vemos que la parte de entretenimiento crece bastante y y la administración pública. Pero vemos sectores muy afectados como la minería, como la construcción y como básicamente pues estos son los más afectados y muy importante mirar la de arriba, donde vemos esta línea roja frente a la punteada, donde se ve un gran espacio que se puede llamar como de pérdida de oportunidades. ¿Por qué? Porque la roja es como se está comportando la inversión, más que todo movida pues por la inversión privada frente al crecimiento pues de la economía. Entonces, este es algo y el gasto público, pues vemos cómo también va generando una brecha importante. Eso es lo que hay detrás de esta buena cifra del crecimiento, o de una cifra razonable de crecimiento de la economía, pero muy lejos
de esta senda en la que veníamos antes y de la meta que tenemos de pensar que la economía pueda crecer entre el 4 y el 5%. La inflación, entonces también puede decir, pero si la inflación ha bajado, exactamente, esta línea roja pues nos muestra o ambas pues nos muestran cómo ha bajado la inflación, tratándose como de no ceder tanto en el 2025, pero efectivamente ha habido una senda de reducción de la inflación y acá tenemos comparativamente con el incremento del salario mínimo, veíamos que estaban muy correlacionadas y pues acá se pega el gran brinco del salario mínimo actual. La otra, que es otra de las sombras y de lo que tenemos que pensar, hasta qué punto un gobierno se dedica a pensar solo en el corto plazo y no en lo que deja. Entonces, un poco es que estas cifras están comportándose bastante bien en el corto plazo, pero que nos van a dejar para el largo plazo. El desempleo, vemos también una baja del desempleo, donde podemos ver en la de la derecha cómo ha bajado la población ocupada. Tenemos que recordar que 1,5 millones de personas han salido de Colombia y esto hace que cambie la cifra de empleo. Tenemos también, aunque motivado en parte por factores externos, pero también por el alto endeudamiento que tiene la nación, que la tasa de cambio pues está en unos 3.800 que nunca se pensaba, y tenemos también eh, cómo está la siembra de los cultivos de coca, cómo hemos llegado a un punto realmente alto históricamente, al menos desde el 2010, y pues si bien hubo unas importantes incautaciones en el 2023, pues vemos, de producción de cocaína, vemos que las incautaciones pues mantienen una tendencia nunca igual a la de los cultivos de coca. Igualmente podemos mirar cifras de la pobreza. Nos falta ver acá lo que llamamos una cifra, ay, perdón, una cifra que es, digamos, esta la mide por ingresos, que cuántos ingresos recibe la gente, cuánto más pobre está o menos pobre, y pues ahí se ven, puedo bajar a mi barra per- de los participantes ya. Entonces, la pobreza, efectivamente, pues también se ve una reducción de la tasa de pobreza. Acá la vemos del 31,8. Recordemos, pues que realmente ha habido una alta contratación por servicios, ha habido mm, pues una política de subsidios. Igualmente, pues pasamos el tema de la pandemia que fue tan duro y no estamos viendo una gráfica de la pobreza multidimensional que miraría más ya al tema de necesidades básicas, acueducto, vivienda, en fin, pero es una cifra en la cual también se podrían respaldar. El tema, repito, es un poco el futuro, cómo se va a manejar. Y tenemos el tema de la deuda en Colombia a la derecha y del déficit fiscal, perdón, donde vemos pues que estamos en uno de los niveles más altos, incluso por encima del tema de pandemia. Y abajo miramos cómo está Colombia, la tasa de impuestos, y vemos en su línea roja cómo es una de las tasas más altas del mundo. Entonces, mirando ya, resumiendo un poco,
se calentó muchísimo el motor del gasto público. Ese fue el que realmente ha movido la economía, a tal punto que estamos en un nivel de urgencia de corrección. Ayer salió el informe del Comité de la Regla Fiscal y dice, además, que no se trata simplemente de acudir a aumentar ingresos, que es las llamadas reformas tributarias, sino también a un necesario recorte de gastos. ¿Qué pasa? Que ese motor se ha calentado mucho y ha hecho que estén otros motores también fríos, porque entonces ha estado fría la inversión privada, ha estado y hace que no haya como una compensación con el motor del sector privado, en parte también por la incertidumbre, por las variaciones pues por la gran incertidumbre que genera políticas pues cada ratico cambiantes que los ponen en gran incertidumbre. Y el país está al debe. Definitivamente, pues hay que verlo como un hogar cuando las deudas los están traspasando. Entonces, el llamado a cuál podría ser, viendo ya la parte política y la parte económica. Estoy convencida que tiene que haber un próximo presidente capaz de llevar a la cohesión, porque un país que se está acercando a unos indicadores muy complicados en el manejo de sus finanzas, va a tener que hacer unos grandes sacrificios. Y si no es capaz de explicarlos a la sociedad en cuanto a los sacrificios que tienen que hacer, pues va a ser muy difícil. Entonces, creo que debe ser un llamado a la cohesión y un llamado donde no haya distingos en la justicia social. Creo que todos de los distintos sectores de una u otra manera, bajo sus modelos preferidos, buscan la justicia social y no es propiedad de nadie. Y ahí tenemos, pues, como las raíces de nuestra palma de cera, lógicamente el sistema de salud, la seguridad que tiene que venir con justicia, que tiene que venir con paz, que tiene que venir con orden, la sostenibilidad del sector privado. No quise poner situación del sector privado porque es más sostenibilidad, es más invitarlo a invertir, es más tener la certeza de no ser eh, mm, no, ahogado por los impuestos, por decir algo, de poder tener eh, iniciativas, de poder tener emprendimiento, de asegurar los recursos en Colombia. La sinergia de regiones, lo pongo porque sin lugar a dudas, en algo donde sí hay cohesión política, es en la necesidad de buscar fórmulas de descentralización y de fortalecer a las regiones. En parte, el Congreso, digamos que lo aprobó, pues porque obviamente el Congreso o el congresista representa una región y si le decimos que le vamos a aumentar los recursos de las transferencias, pues obviamente va a decir que sí. Pero volvemos al tema del corto plazo y del largo plazo. Es muy difícil por la inflexibilidad que tiene el gasto de la nación en que el mismo Ponqué, simplemente los que son idealistas en esta ley de transferencias de competencias, consideran que simplemente va a ser el mismo Ponqué y que en lugar de que la nación tenga una tajada más grande, pues le va a pasar partes a las regiones, pero realmente eso es absolutamente difícil porque pues el gasto de la nación eh,
va a ser inflexible a que sea tan exacto esas transferencias de gastos, no va a querer seguir haciendo sus grandes obras de infraestructura para pasárselas a las regiones o es de sumo cuidado y seguramente va a ser algo que se viene en los siguientes 4 años. La situación fiscal que ya la hablamos, la sostenibilidad ambiental, la salida de la corrupción y puse algo como solidaridad, pero podrá cambiarse el nombre, que pueden ser acuerdos sobre lo fundamental, eh, la integridad de los distintos sectores. Pero digamos que los candidatos debían podernos presentar en algún momento algo parecido. Ahora hablemos del tema electoral, básicamente. Tenemos ese gran interrogante que hay ahí, es porque ¿cómo hace un votante que no está tan inmiscuido en todo el vaivén político para escoger entre 32 organizaciones políticas? O sea, antes hablaba, hace muchos años, pues éramos bipartidistas, entonces liberal y conservador. Ahora hablamos de 32 entre partidos y organizaciones que se han presentado por firmas y que tienen personería vigente en este momento. Entonces el resultado, pues es un panorama donde más bien multicolor, y me refiero a multicolor donde se puede, donde la fuerza del pensamiento, de tener unas ideas con las que me puedo sentar a conciliar con el otro, pero por donde son categóricas, pues se pierde, se suma en gran medida y pues le hace difícil al votante ejercer su voto porque ve a uno en un partido, después lo ve en otro, después al fin no sabe, porque, por ejemplo, hay listas, por decir, a la Cámara, donde además esto es 32 sin contar el número de coaliciones que puede haber para una sola lista. Entonces, por decir algo, Cambio Radical puede estar en Bogotá, puede estar, ¿con quién está Cambio Radical? Bueno, voy a decir nuevo liberalismo. Nuevo liberalismo está con Mira y con Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso es el de Robledo. Con Mira, que son bastante distantes. Y se unieron, creo que 4 además, creo que hay otro grupo, se unieron para una lista. Entonces ahí además hay alianzas entre partidos, están pensando más allá de 32 organizaciones. De los candidatos para primera vuelta, tenemos avalados por partidos, tenemos 14. Vamos a ver aquí, perdón. Tenemos avalados por partidos, tenemos 14. Y fíjense incluso en los nombres de los partidos. Por ejemplo, Clara López, Esperanza Democrática. Mauricio Hermitage, Partido Ecologista Colombiano. Miguel Uribe Londoño, Partido Demócrata Colombiano, creo que es de afrodescendientes. Juan Fernando Cristo en Marcha, Iván Cepeda, Pacto Histórico, Sergio Fajardo, Dignidad y Compromiso, Abelardo de la Espriella, con firmas de Defensores de la Patria y Salvación Nacional. Estos son los avalados por partidos. Y acá tenemos quienes simplemente se van con sus movimientos por firmas, cómo están, ahí no alcanzo a ver a los de arriba, ustedes los ven, y vienen también Luis Gilberto Murillo, su movimiento se llama Luis Gilberto Soy Yo, Carlos Caicedo, Fuerza Ciudadana, Carlos Felipe Córdoba, Fuerza Ciudadana, ahí debe haber algún error, Daniel Palacios, Rescatemos a Colombia, Sondro McCollins, Mujeres de Hierro, y estaría el candidato de la gran consulta, estaría el candidato de la consulta Frente por la Vida y estaría
la candidata de Consulta por las Soluciones. Y está por verse qué van a ser gran parte de los partidos más tradicionales que no han publicado ni declarado, están esperando, están dedicados a sus campañas al Congreso y no se han sumado a alguno de los candidatos ni de las consultas. Entonces, pues miremos el panorama. Vamos a llegar a primera vuelta con 17 candidatos y creo que todavía hay posibilidad de algunos de inscripción. Esto que lleva a preguntarse también como dentro de esto de sombras y luces, porque pienso que estamos a puertas o sería conveniente una reforma política. O sea, ¿hasta qué punto es bueno hacer una elección simultánea de consultas y congreso? Pienso que la sociedad está muy orientada hacia las consultas y excepto por lo que mueven las maquinarias, se pierde o se desvía un poco la atención en la elección del Congreso. ¿Cuál importantes son las mayorías en el Congreso? Sabemos que la solidez de las mayorías es lo que permitirá que el próximo presidente tenga pues una mejor gobernabilidad. Las consultas están llevando, sí, a una cohesión política e ideológica, pero ahorita vendrá dos cosas muy importantes, que es qué tanto van a cumplir su compromiso, qué tanto van a cumplir con quien salga y cómo van a pasar de la cohesión ideológica a una cohesión programática. Entonces, digamos que estamos con la triple responsabilidad de elegir cuidadosamente a nuestros representantes al Congreso, de garantizar esas mayorías sólidas y de esa cohesión programática que se exigiría a estas consultas. ¿Qué se puede esperar? Vimos que en esta encuesta de Inbamer, pues el presidente subía en casi 10 puntos su favorabilidad. Sabemos que estuvo pues el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo de por medio. En fin, no sé, su reunión con Trump, pudieron ser varias causas, algunas de las luces que hemos visto en cifras también. ¿Y qué le puede sumar a la derecha? Algunas opciones. Debe haber un porcentaje de desencanto, en todos los gobiernos los hay, pero eh, pienso que el problema con los medicamentos, el problema, pues ustedes más que todo lo saben, el tema de la salud, es imposible que no le toque a muchas personas, por más de que sientan que Cepeda represente la continuidad de Petro. Está el tardío activismo de los partidos, está el tardío activismo del centro. Falta ver pues el compromiso aunado y verdadero de las consultas y hay un porcentaje importante de indecisos. Bueno, con esto ya abro pues al diálogo entre todos y a un mensaje de que pienso y estoy segura de que debe ser un gobierno de cohesión y que deberíamos buscar un candidato que realmente busque la cohesión eh, hacia una justicia social, hacia todos estos temas que afectan duramente a la sociedad, como es primeramente, como dicen, la salud y la seguridad y la sostenibilidad del sector privado. Bueno, María Elisa, Muchas muchas gracias. gracias. Este no es un tema fácil por ninguna arista que la veamos. Y cuando tú titulabas tu editorial del periódico Luces y Sombras,
la conclusión es muchas luces, pero una gran sombra. Y yo diría que la expectativa la tenemos pasado el proceso electoral del próximo domingo, donde por lo menos sabremos qué mayorías van a estar en el Congreso de la República. Todo pinta que la mayor votación la va a tener el pacto histórico. Y ahí entra la gran duda, ¿hasta dónde las alianzas y cohesiones se pueden respetar? Porque es que lo que vivimos en estos 4 años es precisamente que como no hay disciplina de partidos, ni siquiera en los mal llamados tradicionales, terminaron parlamentarios adhiriéndose al gobierno por otros intereses que no eran los intereses de la nación, ni siquiera los intereses de un partido. Entonces no sabe uno qué pueda ocurrir ahí. Usted ha dicho otro punto preocupante y es, una vez salgan los resultados de las consultas, sobre todo la gran consulta, ¿se van a respetar los pactos? Eso es otra gran incógnita en este circo porque no tiene otro nombre. ¿Y qué va a pasar en la primera vuelta presidencial? Yo creo que por todas partes tenemos una gran sombra que no sabemos qué puede ocurrir. Lo que sí tenemos claro es que tenemos en este momento al gobierno con una maquinaria gigantesca y con el bolsillo lleno de recursos, con una emergencia económica por invierno, donde veíamos tal vez hoy alguna alarma de la Contraloría de yo no sé cuántos nombramientos entre ayer y hoy, y cuántos recursos se van a reflejar en las urnas con relación a esto. Y a eso le sumo algo que hablábamos antes de iniciar, cuando estábamos solo Jorge y María Elisa, de 2 reuniones que tuve esta mañana de otras cosas, pero donde había personas muy influyentes del país y que casi todos estaban resignados prácticamente, percibí yo hoy, a que el próximo presidente iba a ser Iván Cepeda. Y creo que ese es lo que lograron con el resultado de esas encuestas. Encuestas que incluso yo creo que no tienen la culpa, fue parte de esa famosa ley que se inventaron y que no fue culpa del gobierno. Finalmente, esa ley de las encuestas están incluso candidatos presidenciales y de la gran consulta que participaron en esa idea que creo que está haciendo un mal gravísimo. Entonces, yo creo que hay suficiente sustancia en el sartén para comenzar a escuchar comentarios al respecto. No sé quién quiera hablar. Profesor Jorge, prenda usted la vela. Bueno, a ver, ¿quiénes de los que están aquí quieren dar una opinión para iniciar una sana conversación, diálogo sobre el tema? Camilo acaba de hacer unas apreciaciones muy válidas sobre todo lo que se habló, específicamente lo que nos comentó María Elisa, y pues yo comparto perfectamente. El domingo va a ser un día muy, pero muy importante, como dicen en caballos, el partidor. Ahí en las carreras de los hipódromos, ahí es donde se va a saber quiénes son los que van a salir eh, pues, más favorecidos para esa primera vuelta, porque pues eh, esperemos que se hablaba de ver si el Centro Democrático puede sacar los 25 senadores que se piensa hasta el nombre del expresidente Uribe, que sería el 25, porque pues se habla que el pacto histórico puede sacar 38. Ese es un número
pues si el número de senadores son 102, pues eso ya los deja muy cerca de poder tener negociaciones para tener mayorías. Entonces, pues ese, para mí, el domingo, muy, muy importante los datos que se van a tener. Ya se hablan de 9 o 8 partidos conservador, 7 partidos liberal, pero básicamente va a estar en el número de senadores del pacto histórico y porque los del Centro Democrático, pues todo indica que Paloma va a ser la candidata de esa gran coalición y todo va, a mi criterio, muy, muy reflejado en el número de senadores y obviamente representantes también del Centro Democrático. Entonces, pues el domingo tenemos que salir todos a votar por un buen Congreso eh, y, pues esperemos que tengamos abiertamente una mayoría entre lo que llamamos centro democrático, liberalismo, eh, conservadores, cambio radical y pues otros que suman algo para poder tener fijos, por lo menos 51, 52 senadores que van a hacer contrapeso a los 38 del pacto histórico, más los que sobre el camino se volteen, como lo hemos visto. Entonces, pues eso dará fuerza para las diferentes comisiones. La comisión primera, importantísima, tener mayoría y de ahí en adelante hasta llegar a la séptima, que es la de salud, que es de las primeras que necesitamos tener mayoría en Cámara y Senado, pues para comenzar a pasar la página y darle la vuelta a todo lo que está pretendiendo pues este gobierno todavía en ver cómo acaba el sistema de salud y específicamente eh, lo vuelve público y quita la parte privada, que es lo que siempre han querido desde hace 4 años. Esos son mis comentarios y quisiera, aquí tenemos 25 personas más que eh, abran una sana polémica sobre todo lo que se ha presentado, lo que nos ha... Gracias, profesor Ramírez. Yo le tengo una pregunta a María Elisa ahora cuando oigamos otras intervenciones. Y es, ¿qué lectura le das a que el señor presidente de la República viajará a los Estados Unidos el sábado? Es decir, no va a estar aquí en el proceso electoral. Y con un mensaje también hacia el pueblo complejo, porque es, voy a Estados Unidos sin visa otra vez, pido permiso y vuelven y me dejan entrar. Entonces, no sé cómo lo puedas ver. Héctor Horacio, doctor, está pidiendo la palabra, es el único que veo por acá con la mano alzada. Bueno, gracias, doctor Camilo. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Bueno, primeramente felicitar a la doctora María Elisa por la presentación. Me llamó mucho la atención su enfoque y creo que toca puntos claves para lo que pretendemos entender de estas luces y sombras. Yo me puse a hacer una listita mientras tanto de algunas luces y sombras que veo yo, pues por aparte de la cuestión puramente política en lo que ha sido la campaña. Entonces, quería mencionarles a ver qué piensan ustedes de esto. En cuanto a luces, aspectos positivos y novedades que yo vi. Por ejemplo, en esta campaña ha habido eh, una mayor actividad en lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Vi mayormente uso de inteligencia artificial en las estrategias de campaña, planeando debates y eso es muy diferente de lo que veníamos viendo antes. También vi un segundo punto, renovación en los partidos. Por ejemplo, en la derecha ya la aparición de Paloma Valencia como candidata, a diferencia del candidato tradicional de siempre, y la presencia de Abelardo y otras personas, pues
nos indica que hay una renovación en todo lo que son las candidaturas. Y un tercer aspecto que veo positivo fue el de la participación. Ha habido altos niveles de interés y movilización ciudadana. Pero ya en cuanto a aspectos de sombras, como lo dice la doctora María Elisa, o sea, aspectos preocupantes y desafíos que yo veo, primero que todo la inseguridad y la violencia. Esa es una sombra que se está cerniendo sobre nuestra elección del domingo, en donde se ve que van a haber muchos pueblos que no van a poder tener todo el acceso de los votantes como se aspira por todo este clima de violencia que se vive en las regiones. Lo segundo que veo entre las sombras, la polarización y desinformación. Se han polarizado mucho los grupos, entonces se confronta, se ve una acción directa de desinformación para dificultar la evaluación de las propuestas. Y finalmente, en cuanto a sombras, veo que hay temas estructurales desatendidos. Si bien la doctora María Elisa menciona que algunas cosas se han tratado de mejorar, yo creo que mucho tiene que ver es con el espectáculo mediático, porque yo le preguntaba, por ejemplo, aquí a las personas que nos ayudan aquí con el aseo y con vigilancia en nuestro conjunto, por quién iban a votar y decían, ay, voy a votar por Petro porque me mejoró la parte del salario mínimo. Entonces, mucho se tiene que ver es con ese enfoque puramente de soluciones transitorias a problemas, pero no profundas. Nosotros vemos que los problemas profundos económicos y sociales siguen igualmente desatendidos. Si bien creíamos en que este gobierno al comienzo iba a tratar de solucionar cosas, por ejemplo, yo soy del sector agropecuario y dije, va a haber una solución, pero no, es tal la falta de administración y de gerencia que no se pudo hacer nada en función de todo lo que se estaba planteando. Entonces quería comentarle eso a la doctora María Elisa, a ver qué me dice sobre el particular y abrir algunos comentarios de ustedes al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Horacio. No, no sé, ¿alguien más que quiera participar de las 26 personas que tenemos? Y el otro punto, María Lisa, que yo quisiera oír tu opinión es, independientemente de que lleguemos a algún candidato que contrapese, yo creo que sin, en todo lo que hemos hablado no hay una claridad meridiana de que entramos a un gobierno de transición para recuperar, yo no llamaría errores, sino el tiempo perdido y lo que ha costado ese tiempo perdido. Y ese gobierno de transición tiene que ser abiertamente a escoger los mejores en cada área. Es decir, tienen que ser conscientes de que no se puede hablar de cuotas de partido o de cuotas por votación. No vamos a necesitar al mejor ministro de Hacienda, al mejor ministro de Trabajo, al mejor ministro de Salud, entre otros, Minas y Energía. Y eso yo no lo veo tan fácil en la forma, por lo menos, como se ha manejado este primer espacio de candidaturas. María Elisa, te doy la palabra mientras otros se animan. Yo no sé si está Hugo Caballero o el doctor Vázquez, algunos de los que veía hace un momentico que estaban comentando cosas por el chat, que sería interesante oírlas acá. Bueno, no, primero quería pues también comentar y pues por qué las consultas están siendo importantes y se está pensando que es por la cantidad de votos que consigan, porque finalmente, como se dice en política, se están midiendo. Entonces resulta que están diciendo que se fortaleció Claudia López, por ejemplo, porque va a sacar, dependiendo cuánto saque, pero su votación va a ser comparable con la de Iván Cepeda. Y lo mismo puede pasar con la gran consulta y la tendencia a compararlo con las firmas de las Espriella, por ejemplo. Sin embargo, van a haber excusitis, como decíamos, o van a haber argumentos que pueden ser válidos en el sentido de, por ejemplo, ya se oyó el argumento de Iván Cepeda al decir que no se puede hacer comparación
porque su consulta fue entre 20.000 mesas de votación, mientras que estas pues van a tener alrededor, no sé exactamente, pero creo que como unas 120.000 mesas. Eh, y pues digamos frente a De la Espriella, eh, digamos que tuvo 2,5 millones de firmas aceptadas y seguramente tenderán a compararlo, pero pues en realidad yo creo que lo que más puede demostrar es que hay candidatos para la pelea, digamos. No sería tan resignada como los de esta mañana, doctor Camilo. Em, ahora, mm, hay entonces a las respuestas. El viaje, el viaje del presidente Petro, pues es definitivamente lo que es él, retador, eh, es, no sé, ir a votar, por ejemplo. Sería, pues sería muy mal ejemplo que un presidente no votara al Congreso de la República. Digamos que las consultas son más de libre albedrío, por decirle así, pero él pidiendo y solicitando y todo el tiempo hablan de tener sus mayorías, está confiado, pero sobre todo que también es pues a un homenaje, ¿no? Y fuera de eso, pues sí, también, al fin fue por la ciudadanía italiana, no sé si fue por eso que se la terminaron dando el permiso, pero pues em, sí sí, no, hace parte de lo que él quiere representar y sí me parece un mal ejemplo para la sociedad. En cuanto a, sí, el doctor Héctor Horacio tiene toda la razón, o sea, una gran sombra que nosotros no la alcanzamos a medir en todo ese litoral que vimos eh, de color rojo, que es donde están las zonas más complicadas. Sin lugar a dudas, no alcanzamos a medir cuánta gente, por ejemplo, puede estar amenazada para hacer el ejercicio de su derecho al voto. Em, digamos que también hubo uno podría decir que el aumento del salario mínimo, pues sí, fue una jugada magistral, porque ¿cómo se podía revertir? ¿No? El tema es que yo sí creo que hay personas que alcanzan a ver que tiene sus efectos a largo plazo contradictorios. El otro día un taxista me dijo, no, es que a mí ya me aumentó la seguridad social en tanto. Y hay muchas referencias atadas al salario mínimo y hay muchas MIPYMES o empresas pues que han reducido puestos de trabajo para poder pagar ese aumento del salario mínimo. Lo mejor o lo más evidente es la nivelación que una medida de estas produce hacia por lo bajo. Es como el cuento, como la historia que tienen de las notas de colegio, al que estudia, debía sacar 5, pero lo nivelan hacia abajo y saca 4, el que no estudió también saca 4 y debía sacar 3. Y con el salario mínimo ha pasado, con el aumento del salario mínimo ha pasado algo parecido. Quienes ganaban un poco por encima del salario mínimo terminaron, en cierta manera, teniendo un aumento mucho menor, o hubo empresas que tuvieron que decir, bueno, ¿qué hago con el supervisor? Porque pues el de salario mínimo terminó
ganando más que el supervisor. Mm, sí, estoy de acuerdo. Digamos, hay gente que tiene la esperanza y como decíamos, esto se trata ya de un equipo por Colombia y de salir un poco del caudillismo y del clientelismo. Se me olvidó preguntarles al inicio de la presentación si yo decía clientelismo, ¿a quién ponían? Y la cosa es que clientelismo hay de todos los sectores. Entonces, el equipo, pues hay gente que ha tenido la esperanza de que en la gran consulta todos son buenos, entonces pueden llegar a ser ministros, pero pues muchos ya han sido ministros, pueden no tener el interés, pero pues se trata, como decíamos también al principio, de, así que por la patria. Entonces, no es fácil, van a empezar a entrar los partidos seguramente a hacer sus negociaciones. Hay algo de lo que también habla el doctor Camilo, no, no, el doctor Ramírez, de cómo al principio del gobierno, incluso del gobierno Petro, pues hubo partidos como el Partido Conservador que terminaron declarándose partido de gobierno. Y hay todavía, esos congresistas todavía están de parte del gobierno Petro y todavía están haciendo sus medidas clientelistas o lo que sea y están tratando de tener las mayores votaciones en las listas al Congreso. Yo creo que ahí, nunca lo he consultado, pero yo creo que jurídicamente no era posible que el Partido Conservador se declarara partido de gobierno, porque para ser partido de gobierno tiene que haber estado en la campaña como un aliado de la campaña y como partido. Entonces yo pienso que esa decisión que tuvo que después reparar en gran parte el Partido Conservador, eh, pues no era posible, o tenía que declararse partido de oposición o de independencia. Eh, pero sí hace falta la injerencia de los partidos, a no ser que terminen diciendo dejamos en libertad, pero yo creo que el momento es tan crucial que no pueden hacer eso. Mm, Sin lugar a dudas, creo que uno de los principales, o sea, dos de los principales para mí, bueno, es que todos, pero, o tres, no, pues como lo decía los temas, las raíces que dibujamos ahí, pues está también, sin embargo, el ministro de Hacienda, pues va a ser un ministro de la escasez, porque no puede ser de la abundancia. Entonces, realmente, no sé, es cierto, el equipo tiene que ser un equipo realmente fuerte, pero si no hay una cohesión realmente, por eso es tan importante la cohesión programática, porque ¿cómo sabemos que Galán piensa igual a Paloma, por ejemplo? No piensan igual. Entonces, el mismo Cárdenas no pensará igual a muchos otros. Em, bueno, y frente a las luces y sombras, pues sí, complementa muchísimo. Complementa muchísimo. Hay una renovación, pero uno no sabe qué tan buena es esa renovación, o sea, qué tan bueno fue que salieran 100 candidatos a la presidencia, qué tan bueno es que haya una consulta, la de Claudia López, pues que es casi autoconsulta y Huerta haciéndose conocer. Em, digamos que el pacto histórico tiene una diferencia, a mi manera de ver, muy grande con la lista del Centro Democrático. La lista del Centro Democrático, pues no están las tres senadoras estrella,
no está el senador estrella Miguel Uribe Turbay. Hay gente buena, hay gente joven, pero incursionó con gente joven en gran medida, con algunos youtubers, con alguna, pero no, digamos que es por, en gran parte también está la confianza como bloque, como partido. Pero el pacto histórico lo hizo muy diferente. El pacto histórico fue por votación. Entonces está Corcho de primeras con sus 600.000 votos y de ahí para abajo era el que tenía 400 o el que tenía 200 y en forma descendente, o sea, con una fuerza política comprobada. Tampoco creo que vayan a ser las cifras que se están dando. O sea, 30, o sea, no, estaríamos, pues uno no, uno tiende a verse como hacia adentro y no ve todo el panorama, pero pues llegar a pensar en 38 curules de pacto histórico me parece exagerado, me parece difícil que Centro Democrático llegue a las 25. Creo que Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical saben hacer su elección a Cámara y a Senado especialmente. La, la maquinaria no la puede medir, La no encuesta. la puede medir la opinión. Y la maquinaria, el que contesta, el que contesta voy a votar por Efraín Cepeda, por decir algo, es que su familia posiblemente también vaya a votar por él. Entonces pienso que las encuestas de Congreso son un poco más difíciles. Esas son mis opiniones por ahora. Gracias, María Elisa. Aquí hay una pregunta del doctor Álvaro Ramírez Restrepo en el chat que dice, si Roy Barreras gana su consulta, ¿en realidad sí le hará competencia a Iván Cepeda en primera vuelta o cuál será la estrategia de la izquierda? Pues Roy Barreras es un mago de la política. Hay rumores que decían que le tenía, que, que, que el presidente Petro pensaba más en algún candidato que combinara algo de centro, porque él pues estaba pensando que el extremo tenía menos atracción. Sin embargo, me parece que Iván Cepeda se metió, tal vez porque se anticipó la elección, porque coincidió con todo lo del proceso del presidente Uribe. eh, entonces, pues creo que, que superó un poco las expectativas, pensaría yo que del mismo presidente Petro. Roy Barreras, pues es que conoce a todos los sectores políticos. Muchos de los congresistas serán amigos de él. Eh, Él es un mago ahí de la política, vamos a ver cómo le va. No, es un poco inmedible. Creo que Roy es un mago de la politiquería, que es lo más Sí, sí, antipolítica sí, que sí, pueda existir. vale la aseveración, sí. Y lo otro que tú decías que me parece a mí muy importante es el tema programático. Realmente los colombianos estamos perdidos porque no conocemos programa de gobierno de nadie. De pronto, y yo te lo comentaba a ti en estos días, Abelardo es el único que por lo menos ha escrito documentos como programa de gobierno. Pero realmente, por ejemplo, en el programa de salud, que yo lo compartí por nuestro chat de este grupo, encuentra usted situaciones muy complejas, también ventejulieras. Como yo me comprometo en 90 días a tener saneado económicamente el problema de la salud, pues es decir, mago no es. La realidad del sistema es supremamente compleja y la realidad económica del sistema, obvio, entró en crisis en este gobierno, pero veníamos con una realidad económica paliada de muchos años atrás. Entonces se encuentra uno que no son programas realmente
donde usted diga aquí hubo sentada gente que conoce la macroeconomía de la salud en este caso, que es de lo que yo sé hablar, y no conoce la política pública para aseverar cosas de estas, que si bien ese discurso ventejuliero le funciona a Petro, para el otro lado no funciona. Entonces creo que tenemos cargas y sobrecargas que si rápidamente después del domingo no se ponen de acuerdo. Es que yo recuerdo, profesor Ramírez, que cuando tuvimos al presidente Álvaro Uribe aquí en este mismo escenario, y que yo le hice una pregunta, el presidente dijo claramente, veo imposible que haya una unión antes de la primera vuelta, porque aquí muchos insistíamos de que si esto no se arreglaba en primera vuelta iba a ser supremamente difícil. Y el presidente Uribe fue muy franco con las características políticas del país, en primera vuelta eso no va a ser posible. Pero curiosamente a la semana siguiente de haber estado aquí departiendo, dio una declaración pública en la que hablaba de la necesidad de la unidad. Y después quedó eso, diría yo, a mitad de camino. Quedó en posiciones no politiqueras, sino políticas. Yo creo que el haber definido a Paloma, así le costara una enemistad con Cabal y Laforí, fue un punto importante porque calado a la extrema no iba a lograr absolutamente nada, pero quedó en la mitad del camino, porque yo pienso que Uribe tenía la capacidad de haber sentado a Abelardo en Río Negro y haberlo metido dentro de la misma encuesta. Entonces estamos metidos en una situación complejísima, porque de acuerdo a los votos, como tú dices, hay maquinarias que funcionan. Es decir, yo no creo que el Partido Liberal y el Partido Conservador se vayan a quedar con 7 votos. Además, hay otro que aquí no se ha mencionado y no sé cuál es tu opinión, y es Salvación Nacional. Realmente la bandera de Salvación Nacional la trepó Abelardo. Y no se sabe realmente hasta dónde Salvación Nacional dé una sorpresa que no sería malo, porque finalmente sería sumárselos a Centro Democrático dentro de los escaños. Y hay una segunda encuesta, no recuerdo cuál, que le daba mayor cantidad de escaños a Salvación Nacional. Y una tercera que dice ni siquiera va a sacar el coeficiente, el cociente. Entonces no sé cómo ves ese pedazo del circo. Y veo al grupo muy tímido hoy. Pues a Salvación Nacional y a Nuevo Liberalismo y a Oxígeno les toca sacar el umbral y se supone que el umbral son 600.000 votos, alrededor de 600.000 votos. Mm, pues no es fácil, yo no, con todo el esfuerzo que ha hecho Enrique Gómez Martínez, además porque pues eh, digamos que se unió a De la Espriella muy oportunamente, coinciden, no simplemente es por una razón política, sino porque realmente coincidían, haber estudiado en la Sergio Arboleda, ya había estado en campañas conservadoras, él había hecho candidatura como edil de Chapinero en algún momento, creo que con Francisco Noguera, una persona que, que es muy de Salvación Nacional y muy cercana a Roberto Camacho. Eh, pero pues no es fácil, porque es que es eso mismo, o sea, el voto de Congreso es muy de maquinaria y aquí tendría que haber sido muy fuerte la opinión, aunque tiene personas que ya han hecho, que ya tienen su Política. caudal. Sí, está Carlos Mejía, está, está Hostos, que es el tercero, ya había hecho también, había quedado en el límite en la lista conservadora. Está el youtuber como de derecha, no me acuerdo ahorita el nombre, pero no es fácil, no es fácil. Ahora, si lo saca,
no va a sacar, o sea, puede llegar a sacar hasta 3 curules. Si se meten, no se va a meter uno. Entonces, no sé por qué al nuevo liberalismo se le ve más, no sé por qué las encuestas lo ven mucho más fuerte. Es que pareciera que Galán va a ser más fuerte en la gran consulta, pero, pero claro que además están unidos varios partidos en sus listas. Eh, entre otras, varios conservadores están en la lista del nuevo liberalismo, fuertes. Mm, pero sí, lo de Salvación Nacional, pues será el gran interrogante del domingo. Creo que ahí Sobre hay, todo porque Centro Democrático claramente está siendo una fuerza mayoritaria que le puede llegar a quitar votos al Partido Conservador, le puede llegar a quitar votos a la misma Salvación Nacional. y al mismo Partido Liberal. Y al mismo, Recuerdo que sí, a hace todos, y a unos años Cambio se decía que no Radical, había y nada más conservador que el Partido Liberal. sí, Ahora una pregunta capciosa. Nosotros que gateamos con Álvaro Gómez, y lo de gatear es en serio, ¿qué piensas tú que pensaría Álvaro Gómez si estuviese vivo de este berenjenal? no, yo creo que él estaría aterrado de la proliferación de partidos sobre todo porque lo que termina llevando es que no hay diferenciación. Entonces no hay una lucha conjunta eh, yo creo, pues, aunque él, pues, creó el Movimiento de Salvación Nacional, eh, pero yo creo que él estaría un poco aterrado con eso. Ella estaba aterrado yo creo que él no sería partidario del voto preferente, porque es que el voto preferente termina creando como unos partiditos dentro de los partidos. Entonces, yo soy de, yo soy de, no sé, de Paloma. Yo soy de María Fernanda Cabal. No, yo soy Centro Democrático. O sea, y eso que Centro Democrático pues tiene una, ¿cómo diría uno? Una consolidación fuerte, pero tú ves que hay candidatos que estuvieron en el Partido Liberal y se pasan al Partido Verde y se pasan con su maquinita y terminan siendo el fuerte del Atlántico, el fuerte que es bueno para las regiones, pero pierden mucho ciudades como Bogotá, porque díganme senadores por Bogotá, senadores, no de Cámara de Representantes. Y es difícil. No tenemos lo que era un Germán Vargas en alguna época, lo que era Barón, lo que era Roberto Camacho, lo que era, porque como por la circunscripción nacional, el candidato al Senado puede picar en todas las zonas, interesa mucho más conservar su zona de origen y que Bogotá le ponga el complemento. Entonces, A mí pienso que a se me Álvaro hace- Gómez no le hubiera gustado el voto preferente. a María Elisa, a mí se me hace por Bogotá un senador o un representante a la Cámara que va a ser senador, que es Andrés Forero. Es una Claro, pero persona, es a la Cámara. Ujú. no, 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 va pasó al Senado, él Ah, va para no, el él pasó al Senado. Senado, Él va perdón. para el Senado, es cabeza de lista. hemos Pero tenido tuvo dos que estar primero en reuniones. Cámara, sí. Ujú. Para mí es de las personas que, además de No, él tener es divino. visión amplia de país en el sector salud, se defiende muy, muy bien. Andrés Forero. Sí, Él era el sucesor de Miguel Uribe, así es. realmente, pero pues La no mano quiso, derecha ¿no? de Miguel Uribe. Era él. Y se ha hecho
se ha hecho poco a poco en Bogotá, de acuerdo. Sí, Yo en estos días escribí algo por el chat del grupo y era precisamente que yo creo que el norte se comenzó a perder desde que se comenzaron a perder las disciplinas de partidos y desde que los partidos comenzaron a dejar de existir. Y realmente el resultado de haber llegado Petro a la presidencia es el resultado de haber aceptado muchos errores de los últimos 25 o 30 años. Ujú. Creo que ahí fue el gran error. El gran error es que esto fue un voto en contra de un sistema donde la corrupción pasó a ser el primer plano y la gente se aburrió. Por encima incluso del mismo tema de seguridad, porque el tema de seguridad contemporáneo tiene un antes y un después, antes de Uribe y después de Uribe. Y ahora tendrá otro antes de este gobierno y después de este gobierno. Yo diría antes de Santos, después de Santos. Si vamos un poco a mirar la historia de lo que está ocurriendo. Pero todo eso es la falta de disciplina y el cama- camaleonismo de los politiqueros, de llevar su caudal y ofrecerle su caudal de votos al mejor postor dentro de una sed burocrática que nos llevó a un desastre absoluto. Es que realmente, más que el riesgo económico, es que un país sin salud, colombiano sin salud y sin seguridad, el resto no hay por dónde arrancar. Pero digamos, es que a ustedes porque les llegó documento de la Espriella de Salud, Y me por ser llegó a mí, yo lo circulé por ahí. eso, pero, pero que uno le oiga el tema en la plaza pública no se lo oye. Como yo les decía, ¿cómo desciframos? O sea, yo pienso que de la Espriella habla de ley, habla de hacer cumplir la ley, Pues es abogado penalista. como y la haría cumplir porque es un abogado reconocido, ¿no? Pero uno no, y sobre todo, digamos que los debates han ayudado a presentar propuestas, pero no son propuestas como que el pueblo entienda e identifique. O sea, que decir, este es verdaderamente el candidato que está trabajando por la salud. El Es problema que es que no llega a ser identificable. Me imagino que no hay ahorita quien empezará. contrapese el juego del gobierno actual, que sigue con el mismo tema, le subí el salario mínimo. La salud no es mi culpa, es la culpa de los empresarios de la salud. Es más, ha tenido la desfachatez de echarnos la culpa a los médicos. No, Dentro. Camilo pone el tema importantísimo del sector salud. ¿En qué sentido? Es que son 32 billones de pesos. Cuando hablamos de 32 billones de pesos, estamos hablando fácil de tres reformas tributarias de 10 mil billones. Eso es toda la plata del mundo, lo que en este momento es la crisis del sector salud. Para mí, a ningún presidente le va a quedar fácil, a no ser el mm, nefasto del Cepeda, que lo que va a hacer es aumentar las 50 billones. Pero un presidente decente, sea Belardo, sea el que sea, Paloma, eh, ¿de dónde? ¿De dónde? Sí, hablan de bajar una nómina, de reducir la mitad a la mitad de los ministerios, pero es que eso no es tan fácil. Eso, no. mi criterio, fácil, jurídicamente llevará un año, llevará un Lo año. que decía, es lo que decía María Elisa, es decir, es que pretender que los recursos del movimiento del costo del gobierno nacional se vaya a las regiones o la salud es una utopía, es una cosa terriblemente complicada. Yo quiero aprovechar en ese tema de la salud una pregunta para una economista. Yo he venido insistiendo en varias reuniones sobre este tema de la crisis de salud, de que si finalmente se logra cambiar el rumbo del país,
Lo primero que debe hacer el gobierno que llegue en cuanto a sector salud es sentar a los actores activos del sector salud, llámese aseguradores y prestadores. Y lo primero que hay que mostrarles es la realidad del déficit y la pregunta, en mi criterio, quiero oír tu opinión, es muy sencilla. ¿Cuánto están en capacidad de perder? Porque lo que se debe para atrás no se puede pagar todo. ¿Cómo jalamos para adelante y hasta cuánto están en capacidad de perder? Perder entre comillas, con un plan de salvamiento, yo que sea, que recuperen en 20 años X, Y, Z. Y ahí los únicos que se le pueden medir son los que tengan el músculo para hacerlo. Porque esto, ni con ley de punto final, ni semifinal, ni cuartos de final, no hay por dónde pagar la totalidad de lo de atrás. Ahí es que arrancar por lo menos a comprometerse con una UPC real, a pagar para adelante y comenzar hasta donde se pueda lo de atrás. Pero yo gobierno, pongo lo que más puedo y asegurador, y es que hablo de los particulares, porque es que las públicas ya, es decir, salvar nueva EPS creo que está dentro de los márgenes No, de la sí. irracionalidad. No es posible. Pero No, aquí tocaría eso que tú ponías en la palma abajo, la solidaridad. Y esa solidaridad es bajarse los calzones. Ahí no veo yo otra opción. Mire, Camilo, yo quiero opinar. Bien, puedes. Lo hago porque tengo conocimiento. No, porque es parte, parte de los que estoy invitando. Eh, le agradezco la respuesta porque no es tan fácil. yo le voy a hablar de las privadas. Estoy seguro. A ver, el 96% dueño de Sanitas EPS es Colsanitas. Y Colsanitas no va a invertir de su capital en salvar a una empresa que hasta la intervención perdía 20.000 millones de pesos mensuales. Y apenas nos intervinieron, empezamos a perder 80.000 millones de pesos mensuales. Entonces, nadie, a mi criterio, nadie va a invertir. Sura tampoco, compensar tampoco. La única sería 9PS, que es la que está más requebrada. Hablan de las deudas de 9PS de 22 billones de pesos. Hoy ya no es salvable. ¿Ah? Hoy ya no es salvable. Nueva EPS no es salvable. No es salvable. Entonces yo lo veo muy difícil en ese sentido que con la Jorge, UPC, pero tú lo lo verías primero que difícil. arranca es con una UPC que comienza a dar pérdidas de arrancada. No, hablo de un nuevo gobierno con una UPC racional y no obviamente con este gobierno, en un gana-gana, en un pierde-pierde, con una expectativa de gana-gana. Y hay que entrar a mirar números y hacer un análisis claro porque Pues los creo invito a comenzar a echar los números, porque que allá es que toca si logramos cambiar el rumbo. Hay algo que uno no le ha puesto mucha atención, pero yo creo que, está, que oyendo a Mauricio Cárdenas, que puede ser importante como ministro de Hacienda, el que sea, y es la posibilidad, o sea, va a tocar ir a negociar al exterior recursos y, 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 y va a tener que ser alguien, pues, de mucha capacidad y de mucho respeto para lograr hacer algo de ese estilo que ayude a solucionar, o sea, no simplemente un plan Colombia, sino casi como una Marshall, no solamente un plan Colombia dirigido a seguridad, sino como al problema grande, por ejemplo, de la salud. Yo tengo siempre una inquietud, a ver ustedes qué me contestan. Si Petro hubiera dividido la reforma de la salud y le hubiera dado inicialmente una solución financiera
o sea, porque él pretendía pues reformar todo el sistema, tomarse todo el sistema, el chinchín. que la- Eh, si él hubiera dividido, por ejemplo, no sé, una reforma dedicada a la prevención solamente y hubiera cogido la situación financiera, habría podido remediar gran parte del problema. yo quiero opinar. El problema de lo que él planteó era que el dinero que iba para la prevención era el dinero que salía de la atención. Entonces, la pregunta que nos hacíamos todos los médicos, todas las personas, uno puede prevenir, pero tú no puedes dejar de atender Ujú. un cáncer, un infarto, una enfermedad cerebrovascular, porque ese dinero está yendo para la prevención, ¿sí? Entonces, ahí va el primer punto en donde no daban los números y los financieros del sector salud decían, un momentico, usted lo que está planteando es todo el dinero para la prevención y Y que la gente se muera. de la atención. No, Ese era. Es decir, por morder, el eso gran error él fue tenía que morder la dividir el UPC. Él tema. tenía que, el sistema de aseguramiento que tiene el país, independiente de lo que diga Petro, fue reconocido mundialmente, Mm, con errores, con temas de corrupción público y privado, todo lo que tú quieras. Pero el sistema como sistema venía mostrando grandes beneficios, que es una cosa que yo he venido insistiendo muchas veces. Colombia no es una sola. Y resulta que una cosa es un sistema de aseguramiento en salud, donde hay contributivo, porque este es un sistema que con los recursos del contributivo aparece el subsidiado con un porcentaje de mm, ellos. Y hay otra Colombia, la que este señor se autoproclamó Colombia profunda, pero el primero que habló de Colombia profunda fue Álvaro Gómez Hurtado, eso tampoco es de él. Y en esa Colombia profunda nunca podrá servir un sistema de aseguramiento. Primero, porque hay dispersión, hay poca población y gran extensión de terreno. Y la lógica nos dice que para esa Colombia profunda, el sistema era un sistema asistencialista a cargo del Estado, con algún porcentaje de esos recursos del contributivo también, pero del presupuesto nacional. Y la prevención es salud pública. Y la salud pública es responsabilidad del Estado. Él no podía coger y entrar a morder recursos de una UPC mal calculada y que ya no sumaba. Como decía Jorge antes de la intervención, eran 20.000 millones y después 50.000. Y arrancar a confundir prevención primaria, porque es que ese fue otro grave error, confundió prevención primaria en salud con atención primaria en salud. Este tipo, esos recursos que mm, mordió, no los usó para prevenir enfermedad, los usó para construir puestos de salud en sitios a donde no hay ni cómo llegar. Y a unos mm. grupos de personal de salud, no sé cómo es que los llama, donde usted va a los territorios hoy en día y pregunta si los han visto y nadie los ha visto en ningún lado. Pero eso cuánto cuesta esa nómina y eso cuántos votos van a representar en este Ujú. proceso electoral. Ahí es donde está el problema. Por eso le decía yo a Jorge, en este escenario, obvio, estaría loco el que diga le voy a invertir un peso a esto. Primero toca mirar que cambie el escenario y cambiando el escenario, mirar hacia dónde es que vamos y sobre esa base tienen que haber dos sistemas. Y es que gran cantidad de países del mundo lo tienen así cuando hay esta desigualdad y esta dispersión de población. Pero Ujú. no puede usted sacrificar la atención y algo que tenía Colombia solucionado, el alto costo en salud. Es que aquí tú requerías, o el profesor Ramírez requería un trasplante cardíaco y su empleada del servicio lo requería y el sistema se los cubría a Se ambos, los sin damos, sí. absolutamente ningún problema. El alto costo estaba garantizado, cosa que no garantiza ningún otro país del mundo. Y lo otro que hay que coger es a las cortes y entender que si bien la salud es un servicio público, los recursos no son infinitos, Sí, que es parte de por qué entró en crisis el sistema. A punta de tutelazo y a punta de pensar que los recursos eran infinitos y que la medicina no era basada en evidencia.
Entonces son muchos puntos para enderezar, pero lo primero es que si no cambiamos el panorama de la administración y gerencia del país, y tú decías algo importante, que yo lo llamo gerenciar pobreza. Y yo creo que usted no tiene que hacer 10 MBAs para gerenciar riqueza, la riqueza de gerencia sola. La habilidad está en saber gerenciar pobreza. Y eso es lo que le va a tocar al próximo gobierno. Mm. Seguimos ¿Y con por 20.000 qué, y personas, por pero qué, mudas. y por qué Petro nunca quiso actualizar bien la UPC? La UPC venía con un rezago desde que nació la ley 100. Ahí sí no podemos decir la culpa es solo del gobierno Petro. Para todo lo que se pretendió que cubriera el sistema, nunca ha existido un análisis de estudio actuarial real para saber cuánto es el valor real de una unidad de pago por capitación. ¿Quién comenzó a hacer la tarea? La comenzó a hacer el gobierno Duque y la comenzó a hacer el ministro Ruiz. Lo que pasa es que la comenzaron a hacer no porque no lo supieran, sino porque se vino la pandemia, se vino todo el problema de la contingencia del costo y se vino a analizar de para atrás cómo era la situación. Y obviamente tú no puedes corregir de un plumazo esa UPC, pero no puedes hacer lo que hizo Petro, que en contar de su chuchuchú o como se llame, no subirla. Ujú. A lo mínimo que tocaba subirla, que era un incremento concertado con los aseguradores y los prestadores, creo que eso se acuerda más Jorge que yo, pero creo que se ha hablado de un 16% para arrancar, ¿no es cierto? Así es. No, y Camilo hace un análisis muy claro que es, yo pienso que las altas cortes también tienen mucho que ver en el tema de la UPC. ¿Por qué? Porque cada vez que deliberaban, obviamente lo que buscaban era darle más servicios a la población, por ejemplo, el de cuidadores, el de pañales, muchas cosas que al sumar todo era mucho dinero, pero nunca se les ocurría que para eso la UPC tenía que subir. Entonces seguía la misma y cada año el déficit fiscal con el cual comenzaba la empresa, la GPS, el otro año era mayor. Y así fue. Y con otra situación que no es solo colombiana del mundo, cada vez somos más viejos, cada vez hay más viejos que jóvenes y por lo tanto cada vez cuesta más atendernos a nosotros. Las nuevas tecnologías, ¿cierto? Cada vez que salen nuevas tecnologías, pues eso viene en dólares y en esa época manejábamos un dólar muy devaluado, muy alto, y eso cada vez generaba más hueco fiscal en ciertos medicamentos, sobre todo en todo lo que era la línea que se llaman implantes. Es que eso, el costo es muy alto y cuando las cortes decían hay que dar esto, pues dinero, ¿de dónde salía? De la misma UPC. Entonces cada vez el hueco fiscal era más alto. Eso es muy cierto. Bueno, mire, son las 8 Ocho. de la noche. Ha sido un excelente conversatorio. Y antes de cerrarlo, Cris, quiero que nos haga mención de las dos. Voy a mencionar las dos actividades que vienen. La reunión de hoy en 8 días, que es el día 10 de marzo, que es nuestra reunión 299. Miren lo interesante. Hace 2 meses presentamos aquí al gran escritor colombiano Gilberto Castillo hablando sobre hilos de sangre y otras Ujú. historias. Así se formó la oligarquía en Colombia, un libro excelente de Ediciones Aurora. Ese día nació para que habláramos de algo que yo fui el que lo planteé, de por qué, porque salió el nombre de Santa María, la Antigua del Darién, donde se fundó el primer hospital de América. Y Gilberto Castillo va a hablarnos en el 10, 11. Cristina, 11, pero hoy 11, no es. 11 11. de marzo dice acá. No, me quedó mal la fecha, pero ya estaba revisando si efectivamente es el 10. El 10 porque hoy es 3, el 10, bueno, esa la cuadramos, donde va a hablar
vamos a hablar, pues él y la moderación la va a hacer una persona pues que conocido por todos, que es Gustavo Castro Caicedo, de un libro que me lo envió, escrito también por Gilberto Castillo, que se llama Balboa y el Mar del Sur, pero va a hablar de Santa María, la antigua del Darién. Bueno, todos invitados, pero desde hoy ya les hacemos la invitación formal. ¿Y por qué la hago desde hoy? Porque es nuestra reunión 300 que va a ser presencial y necesitamos, Cristina, para que tú ahorita cuentes cómo es la forma, porque el cupo es limitado, porque vamos a tener la modalidad presencial y virtual, donde pues nos vamos a tomar unos vinitos, porque el nombre de esta reunión es Breve Historia del Vino, que nos la va a presentar un colega médico ortopedista, socio de CECIMIN, que es el doctor Rodrigo López, y la moderación nos la va a hacer otro médico muy importante, top en la gastroenterología y endoscopia de Colombia, que sabe mucho de vinos, que es el doctor Luis Carlos Abad. Entonces, todos invitados para la reunión 300. Y Cristina, cuenten 2 minuticos cómo es la modalidad, porque yo creo que el cupo, vamos a ver, va a ser para unas 60 personas presenciales. Efectivamente, Observado doctor. desde ya. Mañana pondremos la invitación en el grupo y detrás de la invitación va a haber un link para confirmar la asistencia, una encuesta ahí en el chat para confirmar la asistencia. Entonces esperamos que todos nos confirmen por ahí. Bueno, Muchas muy bien. gracias. Y no Ese me lo que queda más me más gusta de que esa charla es que va a ser teórico-práctica. esa va a ser, la 300 va a ser teórico-práctica, sí, pero esperamos unas 60 personas presenciales. Eh, bueno, no me queda más que agradecerle a la doctora María Elisa Uribe por esta excelente presentación, muy resumida, muy clara, después todos los comentarios sobre las preguntas que le hicieron, y yo creo que entre primera y segunda vuelta seguramente la vamos a invitar. ¿Parece, Camilo? Me Y parece muy bien y sobre todo que lo del vino sea antes de que Dios no lo quiera, nos aparezca el expropiese. Ay, Dios mío. eso. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas María Gracias. Elisa, gracias a mil ustedes. gracias. Un Queda placer. grabada la charla, doctora, no hay Muy problema. bueno. Toda como se dijo, ni se quita ni se agrega nada, ¿sí? Perfecto. No, muy bien. Ahí te están llegando muchas felicitaciones. Por ahí acabé de Una ver la de muy Muchas Antonio gracias. Acevedo. Así. importante del doctor Antonio José Acevedo, que sabemos quién es el padre del director de noticias de RCN, que estaba aquí oyéndonos. Bueno, muy Qué bien, bueno. sí. Queda Muy esto, bien. el que quiere entrar por YouTube, Sesimín, ahí queda Que sí. completamente grabada, pero yo de todas maneras, por intermedio de Camilo, te la hago llegar para que tú la difundas, vale la pena. Perfecto, no, muy bien. Muchas No, y gracias. doctor Jorge, démosle ingreso al grupo a María Elisa también. Claro, mándame ahorita el contacto y yo le doy ingreso al grupo, que nos va a aportar mucho, mucho porque eres una persona que tiene claridad mental y muy sensata en los comentarios, muy claros. ¿Me lo mandas el contacto, Camilo? Pero por supuesto. Eso, por el WhatsApp. Yo Muy bien. la incluyo en el grupo. Bueno, Muy contenta. Bueno, Muchas una gracias. feliz noche. no, Muchas no, gracias a todos. Gracias a Dios entonces. bueno, gracias a todos, Cristina, gracias. Es Feliz solo noche. corregirme lo de la fecha para mandarla bien. Sí, ya Bueno, se lo mando, Doc. próxima. Bueno, Gracias, buenas feliz noches. noche para todos. Bueno. Gracias, Jorge. Buenas noches. Ole, Muchas maestro gracias, doctor, feliz muchas noche a gracias todos. por los comentarios. ¿Quién está ahí en esa fotico que trato de identificarlo?